Acción prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este viernes 11 de noviembre, día nublado en Santiago, 19 grados. Hay ya a esta hora casi alcanzando la que será la temperatura máxima. Y con pronóstico de lluvia para los mañana. Próximos días, Sí. Así que vamos a estar con ese detalle más adelante. Nos vamos hasta la Araucanía para revisar lo que está pasando con este segundo día del viaje del presidente Boric. El mandatario está en Lonquimay, va a sostener ahí una serie de reuniones y en una entrevista con un medio local se refirió a la visita de la exministra Isquia Siches, calificándola como un paso en falso. Antonio Ruiz tiene todos los detalles. Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto de saludarles desde las orillas del lago Villarrica. Estamos esperando al mandatario porque va a tener aquí en un ratito más una de sus actividades finales dentro de esta segunda jornada y final de esta visita a la región de la Araucanía que se va a prolongar ya por 48 horas. El mandatario, comentarles, claro, que durante la noche del día de ayer alojó en la ciudad de Lonquimay, allí en la zona precordillerana, como es habitual en sus salidas a regiones, lo hizo en una cabaña. Ha señalado el mandatario en otras oportunidades que busca entregar apoyo, ¿no?, a emprendedores locales y por eso el presidente Gabriel Boric lo hizo ahí. Se había especulado respecto de que iba a dormir, a descansar en un recinto militar, situación que, recordemos, fue descartada. El mandatario ha cumplido con su agenda que, claro, ha sido mantenida en reserva, en estricta reserva, sabemos, por medidas de seguridad. Al menos eso es lo que se ha indicado desde el gobierno y sabemos que son amplias las medidas de seguridad del contingente que ha rodeado también esta gira a la región de la Araucanía tan esperada y demandada desde distintos sectores de esta zona, una región, recordemos, que permanece en estado de excepción constitucional de emergencia desde el mes de mayo pasado, cuando el gobierno, sabemos, ha tenido que recurrir al Congreso cada 15 días para ir prorrogando una y otra vez ese estado de emergencia, ¿no?, que rige en la región de la Araucanía y en dos provincias del Biobío. Sabido es que el mandatario ayer desarrolló actividades en la capital regional, en Temuco, donde se reunió con autoridades y luego partió a Angol, donde sostuvo encuentros allí con víctimas de la violencia. Comentarles que en Lonquimay no solo descansó, sino que también durante esta mañana acudió hasta la radio Lonquimay, del mismo nombre de la comuna, donde concedió una entrevista, como también es habitual en sus salidas a regiones. Habló de varios temas de preocupación local, pero también al inicio de esa entrevista comentó lo que fue la fallida, frustrada visita el 14 de marzo pasado, cuando recién iniciaba el gobierno del presidente Gabriel Boric, de la entonces ministra del Interior, Isquia Siches, quien, como sabemos, de manera frustrada intentó llegar hasta la comunidad de Temucuicui, donde fue recibida, ¿no?, con cortes de camino, incluso con algunos disparos, por cierto, que evitaron que la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública concretara en esa oportunidad el primer acercamiento del gobierno del presidente Gabriel Boric con esta zona. Transcurridos 8 meses, hoy es 11 de noviembre, justo a 8 meses del inicio del gobierno, en medio de ese aniversario, de esa fecha, podríamos decir, es que el presidente Gabriel Boric finalmente concreta esta primera visita a la región de la Araucanía, donde tuvo palabras bien temprano en este día viernes entonces para referirse a esa visita frustrada de la entonces jefa de gabinete, considerándolo como un paso en falso. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente Gabriel Boric en esta entrevista a Radio Lonquimay. Nosotros tuvimos como gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y donde tuvimos incidentes muy complicados en ese momento, que afectaron a nuestra ministra de Interior de entonces, a mi querida compañera, que le mando un saludo, a Isquia Siches. Y dimos cuenta de que la situación en la Araucanía hay que abordarla sin atajos, y acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida, robusta, y por eso nos demoramos en prepararlo, pero creíamos que era importante para no decepcionar a la gente. Sabemos que acá en la Araucanía están cansados de promesas.
Bueno, Antonio, una visita que ha tenido el presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía, que estuvo además antecedida antes de que él llegara a Temuco por algunos hechos de violencia, incidentes. Además, de hecho, ayer condenó fuertemente estos hechos, pero durante esta madrugada nuevamente hubo otros episodios ocurridos en Collipulli y en Galvarino específicamente. Sí, fue en Temuco ayer donde el presidente Gabriel Boric, en el único punto de prensa que ha ofrecido en medio de esta visita a la región de la Araucanía, fue allí donde elevó el tono respecto de los últimos hechos de violencia en las últimas 48 horas que rodearon esta primera visita a la región de la Araucanía, tildando de cobardes a aquellos que estuvieron específicamente en ese punto. Se refería allí al ataque incendiario, ¿no?, a una escuela básica y también a una capilla que también resultó atacada. El presidente Gabriel Boric ha elevado el tono también en esta visita a la región de la Araucanía, a quienes han estado detrás de estos hechos de violencia que a horas de esa palabra que tuvo el presidente Gabriel Boric se reiteraron. Por ejemplo, en Galvarino, como mencionabas tú, hubo un atentado incendiario allí que afectó a una faena forestal a 12 kilómetros de la ciudad de Galvarino, en plena región de la Araucanía. Desde allí también se habló de la quema de 2 maquinarias usadas al interior de esta faena y también de una camioneta que fue robada y que luego fue robada en el mismo lugar y fue encontrada quemada en un camino interior. Recibimos imágenes también, algunas se conocieron a través de redes sociales de estos hechos de violencia que también marcan esta segunda jornada de actividades del presidente Gabriel Boric. Un segundo ataque incendiario también se registró durante la noche en Collipulli, según se reportó cerca de la 1 de la mañana de este viernes. Carabineros fue avisado de esta situación. Allí se denunció una situación en el sector del Fundo Niza, donde se intentó quemar una casa habitación. Incluso se habló allí de algunos testigos que algo alcanzaron a ver. En otra situación, también en Cauquicura, Carabineros concurrió a verificar en una de las rutas un camión que se estaba quemando ahí al interior de un predio forestal. Acudió bomberos también. Precisamente el presidente Gabriel Boric no solo condenó hechos de violencia durante el día de ayer que habían ocurrido con anterioridad a su aterrizaje a la región de la Araucanía, sino que también por la tarde en la ciudad de Angol se reunió con familiares de víctimas de la violencia. Habían representantes allí de trabajadores que fueron afectados, familiares, personas cercanas, agricultores. Hubo ahí un espacio para que el presidente pudiera escuchar los testimonios de ellos de primera fuente. Eso ocurrió durante la tarde en una reunión reservada ahí en la ciudad de Angol, pero claro, al término de ello también, al término de esta pudieron hablar algunas de las personas que pudieron dialogar con el presidente de la República por la tarde. Pasemos a escuchar algunas de esas declaraciones. Soy hija de Joel Ovalle, parcelero asesinado el 18 de enero de este año. A mi papá lo acribillaron. Esta reunión creo que fue muy satisfactoria para nosotros como víctimas, porque quienes más que los que hemos sufrido esto podemos decirle y contar al presidente lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Nos escuchó igual. Está conmovido por la historia, porque es distinto enterarse de Santiago por la prensa, qué es lo que sucede en la Araucanía, que venir y escuchar el testimonio de las propias personas que lo están sufriendo y que lo siguen viviendo. Mi hijo fue asesinado el 20 de febrero en una forestal. No se sabe nada. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que no quede archivado en un cajón. Está esa ley de reparación a las víctimas y esa él quedó de estudiarla. Así que vamos con bastante esperanza de que van a haber novedades en cuanto a eso. Sí, conmovedores los testimonios, ¿no?, de los familiares de víctimas que fueron asesinados en graves hechos de violencia también que han marcado aquí a la región de la Araucanía en los últimos meses. Hubo espacio dentro de la agenda del presidente Gabriel Boric para reunirse con ellos y también escuchar sus testimonios. No hemos tenido versión de parte del presidente Gabriel Boric de ese encuentro, por eso también importante lo que va a ocurrir en un ratito más aquí en la comuna de Villarrica, donde el presidente Gabriel Boric también se va a reunir con algunas autoridades locales. Escuchaban ustedes allí a quienes sí pudieron reunirse con el mandatario. No es el caso de Fernando
Fuentealba, el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de la Macro Zona Sur, quien habitualmente alza la voz también para poder hablar ante la opinión pública y denunciar los hechos de violencia que han afectado, ¿no?, a distintas comunidades, a distintas personas, empresarios, trabajadores en la Macro Zona Sur. Él realiza una queja, dice que no ha podido reunirse con el mandatario, también buscaba allí tener un espacio dentro de la agenda del presidente que se ha prolongado por ya 48 horas aquí en la Macro Zona Sur. Pasemos a escuchar lo que dice Fernando Fuentealba también respecto de su interés de poder conversar con el mandatario. Llegamos hasta el frontis de la delegación presidencial y no fuimos ingresados, no fuimos recibidos por el presidente de la República. Insistimos en dos puntos distintos y la respuesta que se nos dio fue que la agenda estaba muy apretada. Esto sigue demostrando que aquí hay un cierto control para reunirse o querer escuchar a las personas que ellos deciden a dedo con quién se reúne. Es lamentable porque nosotros representamos a muchísimas víctimas y también lo somos, por cierto, y queríamos que el presidente escuchara de primera persona las inquietudes, digamos, las demandas que nosotros tenemos. Bien, no todos entonces se han podido reunir con el presidente de la República, Gabriel Boric, no todos los interesados en ser parte también de su agenda que se ha prolongado por ya 48 horas. Temuco, Angol, Lonquimay y Villarrica en un ratito más se va a inscribir también entre los destinos que ha visitado el presidente Gabriel Boric en medio de su paso por la región de la Araucanía. Un paso que también ha estado marcado y ha generado comentarios las estrictas medidas de seguridad que lo han acompañado, por ejemplo, el uso del helicóptero de Carabineros que lo ha llevado de manera más rápida a los distintos lugares donde ha visitado. Se había hecho tradición, quiero decir, en sus pasos por las distintas regiones que el mandatario hacía por tierra los traslados entre las distintas ciudades, lo que evidentemente tomaba más tiempo, pero decía el presidente en algunas de las entrevistas que concedía también en esas regiones que quería conocer el estado de las rutas, el estado del tránsito, saber, por ejemplo, del tráfico. Bueno, no ha sido posible en esta oportunidad. Sabido es el estándar de seguridad mayor que se ha aplicado tal vez en esta gira por la región de la Araucanía, que ha incluido, como les comentaba, traslados aéreos también por parte del mandatario, que ha generado también comentarios a nivel político, tanto de la oposición, también desde el oficialismo. Sabemos que los representantes en el Congreso de la región de la Araucanía son mayoritariamente de oposición y también ellos han seguido atentamente los pasos del presidente por esta zona. Pasemos a revisar parte del debate también desde los distintos sectores políticos. Nunca habíamos visto una visita presidencial tan protegida por 300 carabineros, 100 más que fueron desde la región metropolitana a proteger exclusivamente al presidente de la República, con francotiradores colocados en edificios al lado donde él está, con vallas papales como a 150 metros de donde iba a estar, alejando a la ciudadanía de su visita, saliendo desde el subterráneo de la delegación presidencial. O sea, ni siquiera va a mirar cómo va a estar el tiempo en la Araucanía, porque va a estar tan encapsulado que no va a haber nada. Si va a dar este triste espectáculo donde va a estar más protegido que hijo único, mejor que no vaya, pues. Criticaban porque el presidente no iba a la Araucanía, ahora lo critican porque va a la Araucanía. Llega a la Araucanía, ellos mismos señalan que son amenazados de muerte, que hay un clima prácticamente terrorífico en la Araucanía y prácticamente quieren que el presidente vaya en bicicleta a la Araucanía. Entonces, pongámonos de acuerdo. Queremos que el presidente vaya, el presidente fue. Queremos que el presidente tome resguardos de seguridad, porque ellos mismos señalan que hay un clima de violencia y terrorismo en la Araucanía y quieren que el presidente de la República, no sé, ande en bicicleta, ande caminando. Basta ya de reclamar por todo. Creo que ha dado una buena señal, creo que hizo lo que tenía que hacer, decir lo que tenía que decir, pero ahora esperemos que se aplique con resultados prácticos, concretos, y no discursos, porque si no se transforma en un gobierno más lleno de ofrecimientos, promesas y que al final terminan en nada.
¿Dónde está la inteligencia policial? ¿Dónde está la posibilidad de adelantarse a la perpetración de actos francamente terroristas? No podemos permitir que volvamos a tener a la mitad de Chile quemado y la otra mitad de la gente aterrorizada. Bueno, ahí son varias las aristas que tienen que ver con esta visita, desde lo que se tiene que discutir en materia legislativa, los anuncios. Y ahí tengo también una duda, Antonio, porque ayer él hizo un recuento de las distintas medidas que se han ido presentando, hizo también otros anuncios. Para hoy, ¿está programado un punto de prensa? ¿Va a poder conversar también ahí con los periodistas? ¿Qué está agendado? ¿Qué se les ha informado hasta el momento? Sí, les cuento que en un ratito más el presidente va a llegar aquí al Centro Cultural de la ciudad de Villarrica, va a tener ahí un encuentro con autoridades y luego a eso de las 4:30 de la tarde, estas cosas siempre se retrasan, va a ofrecer un punto de prensa el presidente Gabriel Boric, el segundo en su paso por la región de la Araucanía, y se nos ha comentado que va a haber espacio también ahí para preguntas. Vamos a ver si también hay un anuncio que pueda coronar esta visita por la región y también evidentemente las preguntas de la prensa siempre repartidas entre el interés de los medios locales y también la prensa nacional que lo acompaña de Santiago. Así que vamos a estar muy atentos durante esta tarde, en las horas finales ya de esta esperada visita del presidente Gabriel Boric aquí a la región de la Araucanía. Eso de las 7 de la tarde, 19 horas, está planificado el vuelo del avión presidencial de la Fuerza Aérea de Chile que lo va a trasladar de regreso a la capital. Perfecto, Antonio Ruiz, entonces regresamos contigo si es que surge ahí algunas otras informaciones. Muchas gracias por este despacho, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y vamos a cambiar de tema para contarles de un violento asalto que sufrió una familia en Cerrillos y donde 10 delincuentes ingresaron a su casa golpeándolos y amenazándolos con armas. Las víctimas están cuestionando la respuesta que tuvo Carabineros en este hecho. ¿Cómo estás, Kevin Pons? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Lamentable situación que ocurre en la comuna de Cerrillos, allí porque esta familia que nosotros pudimos entrevistar incluso por este violento robo, un grupo de aproximadamente 10 personas que llegan hasta la calle Joaquín Parra Castillo para poder robar todas sus pertenencias, y no solo eso, sino que también robaron 2 vehículos y amarraron incluso a los propios habitantes de ahí de este domicilio, un grupo familiar de 5 personas, y en esas circunstancias que también hay un reclamo de parte de la familia por la policía, porque este robo ocurre aproximadamente a las 3:20 de la mañana, pero a eso de las 7 de la mañana es que recién llega personal policial a este domicilio ubicado ahí en la comuna de Cerrillos, pero entre medio de ese momento es que también el propio dueño de casa va a la comisaría más cercana, esto es en el sector de Lo Espejo, que queda solamente a 5 minutos, pero al llegar, le mencionan ahí los carabineros que no pueden tomar este procedimiento porque no corresponde a su distrito, una comisaría que queda solamente a 5 minutos, y es por eso que también les preocupa la situación, porque estos sujetos llegaron armados y lo golpearon en reiteradas ocasiones. Incluso una situación preocupante es que 2 de los hijos que vive ahí tuvieron que escapar por la ventana debido a que los despertaron literalmente con las armas ahí en la cabeza mientras estaban durmiendo. Un avalúo de este robo que superaría los 100 millones de pesos, pero a ellos les preocupa más el tema de la seguridad. Cómo es que mientras están durmiendo, mientras piensan de que pueden estar seguros, es que entra un grupo de personas a su domicilio, un grupo de 10 personas, y mencionaba ahí también el dueño de casa, una jauría de estos sujetos quienes llegan para poder robar. Los invito a que pasemos a revisar las declaraciones del dueño de casa, que es bastante preocupado y también bastante herido porque recibió varios golpes en la cabeza, los amarraron ahí de los pies y los encerraron en un dormitorio mientras prácticamente vaciaban el domicilio. Se robaron televisores, artículos electrónicos y, como les mencionaba, también 2 vehículos. Estos sujetos hasta el momento están dados a la fuga y Carabineros hasta el momento no ha podido dar con el paradero de ellos. Los invito a que pasemos a revisar las declaraciones de este dueño de casa por este violento robo ocurrido allí en el sector de Cerrillos. Tipo 3 de la mañana entran una jauría de muchachos, todos armados, todos con pistola. Estamos descansando a las 3 de la mañana ya, cuando sentimos gente dentro de la casa. Cuando voy a mirar, eran muchos muchachos cargados con pistolas, así que le pedí a Jimena que se metiera debajo de la cama, y cuando voy saliendo para ir a avisarle a los hijos arriba,
que se escondieran. Ya estos tipos estaban adentro de la casa y ahí ya pistola en mano, a la mujer al suelo, del pelo con la pistola en la cabeza. Ya uno de mis hijos, al verse intimidado, salió por la ventana de su dormitorio, escapó y saltó hacia la calle. A mi hija entraron 2 muchachos a su dormitorio, hizo lo mismo, saltó por su ventana, saltó, casi cayó. Todo, entregas todo. No participas en la mezquindad de, weón, no me robes. No, llévate todo porque lo que estás viendo es terrible. Tus hijos, tu familia está siendo amenazada. Bueno, Kevin, estamos viendo estas cámaras de seguridad que permiten establecer ahí esta dinámica de cómo ocurren estos hechos y claro, ahí llama la atención el momento en que estas 2 jóvenes son víctimas de este asalto, salen por el segundo piso, por una ventana. Se ve que uno de estos jóvenes huye en una dirección hasta el momento desconocida. En el caso de una... Pero mira, ahí están, ahí se puede apreciar mejor. Que es la que baja posteriormente, pero ella baja, él es el chico que baja y corre. Imagínate que angustiante. Se aleja de la casa, pero en el caso de la chica, corre y va en dirección a la misma casa. Pero ahí, angustiante a esa hora, con pijama, con lo opuesto. El susto de lo que le pueda estar pasando a tu familia, el susto de lo que te puede pasar a ti si te pillan, pero también la desesperación por no estar al interior de la casa, y mira ahí. Y aquí además se alcanza a apreciar cuando ella baja que hay un sujeto ahí, un delincuente. Claro, porque tiene que haberla escuchado. Claro. Y tiene que haber existido alguna intimidación además porque se ve que la apunta, no sé si la apuntará con algún arma o no. No sé si la ve ahí, mira. Ahí la ve, claro, ella trata de esconderse, pero ahí baja. Salta, y ahí está, no se alcanza a advertir si es un arma o no, pero la va indicando con algo. Y ella va en dirección a la misma casa. Después. Claro. Ese es el momento. Y ahora, sobre esto mismo, Kevin, es que, claro, ellos en el afán seguramente ir a pedir ayuda o de poder tomar algún resguardo para poder salir de la situación que estaban enfrentando, es que posteriormente los padres, quienes estaban allí, no se percatan de la presencia de ellos y piensan que acá pudieron haberlos secuestrado o que les pudieron haber hecho algo más, ¿o no? Claro, de hecho son 2 de los 3 hijos de este grupo familiar que terminan escapando, con pijama, como ustedes lo decían, con lo opuesto. Uno de estos jóvenes huye hacia una dirección y la otra, una menor, o sea, la otra hija de 18 años que también termina huyendo, pero en otra dirección. Vuelve en primera instancia después que estos sujetos se dan a la fuga, ¿cierto? Cuando en todas las especies vuelve el primer hijo y se percata que faltaba su hermana y ahí preocupados porque pensaron de que la habrían secuestrado. Pero después de algunos minutos, unos 10, 15 minutos, es que un vecino del sector trae de regreso a la hija que estaba a unas cuadras de ese lugar porque había escapado literalmente corriendo hasta donde pudiera hacerlo porque pensaba que estos sujetos los iban a seguir porque los apuntaron con armas de fuego. Eso es lo peligroso. Ustedes mencionaban, muchachos, lo que muestran las imágenes y nos comentaron ahí también. Nosotros pudimos conversar con uno de los hermanos y nos indicaba eso, que los habrían amenazado con armas de fuego y es por eso que debido a la preocupación, al momento de pánico que estaban viviendo, es que terminan huyendo. Nosotros también pudimos conversar con uno de estos hermanos y también los invito a que pasemos a revisar una de esas declaraciones, un momento traumático que vive esta familia, muchachos, porque han ocurrido robos al interior de domicilios, pero en donde las personas, digamos así, los moradores tengan que escapar, no es algo que veamos todos los días y fue lo que le ocurrió de forma lamentable a esta familia allí en la comuna de Cerrillos. Y hasta el momento también Carabineros no tiene información sobre el paradero de estos sujetos, alrededor de 10 personas quienes se llevan diversas especies y también 2 vehículos. Y también lo preocupante, muchachos, porque estuvieron bastante rato ahí, cerca de media hora, nos indicaban también la propia familia, y habrían llegado en 2 oportunidades. En primer lugar, llegan hasta este domicilio y no logran entrar porque estaba allí la reja, que era bastante grande, y no lograron forzar ese acceso. Y después vuelven de algunos minutos y entran finalmente por la ventana de este domicilio y ahí es cuando comienzan a robar y logran finalmente abrir la reja y robar los 2 vehículos también que estaban al interior. Los invito a que pasemos a ver esa declaración de uno de los hermanos de esta familia que sufrió este violento robo allí en Cerrillos. Y delante abre la puerta y veo a 3. Uno me estaba cegando porque de por sí no veía nada, porque no ocupo lentes, no estaba con los lentes, estaba despertando. Había uno que me tenía cegado con la linterna, creo, y el otro tenía la pistola. Pero estaba tan ciego que la verdad es que ni le distinguía. Yo pensé que era como un fierro, pero ya levanté las manos, ya como no hago nada, me agarraron un poco, me llevaron al pasillo
le dijeron a mis hermanos que estaban ahí también en los pasillos, abre la puerta, vamos a matar a tu hermano. Y yo dije la mayor, dije, Aileen, abre, me van a matar. Sí, otra duda que también surge con todo esto que nos estás contando ahí, Kevin, ¿qué pasa con esto que relatan las víctimas sobre el momento en que van a pedir ayuda a Carabineros? ¿Qué es lo que ocurre puntualmente? Entiendo que van hasta la unidad policial más cercana, pero parece que les responden que no correspondía al cuadrante. ¿Qué ocurre con eso? Sí, porque esto ocurre en Cerrillos, allí está ubicado el domicilio de esta familia. Entonces alertan a Carabineros, pero no llegaba al lugar, no pasaba nada, por más que llamaban, decían de que estaban en otros procedimientos. Entonces lo que hace el dueño de casa, muchachos, es que va a la comisaría más cercana, que queda a 5 minutos allí de este domicilio, cerca de la autopista. Pero ¿qué ocurre? Que eso ya no corresponde a la comuna de Cerrillos, sino que corresponde a Lo Espejo. Entonces cuando llega el dueño de casa, que por supuesto que también fue brutalmente golpeado, y les comenta todo lo que viven ahí con su familia a los oficiales que están ahí en esta comisaría, pero les dice que no pueden tomar el procedimiento porque no corresponde al sector, no corresponde al distrito. Entonces, de brazos cruzados básicamente se tiene que dar este dueño de casa, que termina regresando a su casa, y finalmente a las 7 de la mañana, ya varias horas después, como les mencionaba, este robo ocurre cerca de las 3:20 de la mañana, y varias horas después, ya pasada las 7, es que finalmente llega un carro policial y toma la denuncia. Eso es lo preocupante, porque pasó bastante rato donde también estos sujetos se fueron en 3 vehículos, el vehículo en el cual llegaron y también los otros 2 autos que robaron a esta familia con las diversas especies. Y como sabemos, cuanto más rápido el actuar policial, de alguna forma se puede eventualmente dar con el paradero de estas personas, pero no fue ese el caso en esta instancia, porque estos sujetos se dieron a la fuga y pasó bastante rato hasta que llegó Carabineros a tomar la denuncia a esta familia. Sí, no, me imagino ahí lo complejo, porque después de haber pasado por todos esos minutos de angustia, vas a pedir ayuda y además te encuentras con esa respuesta. Lamentablemente se complica todo mucho más. Sí, porque además tardaron bastantes horas en adoptar posteriormente el procedimiento, y entrevistar además a las víctimas mientras ya los delincuentes habían escapado. Muchas gracias, Kevin. Que tenga buenas tardes. Gracias, Kevin, por la información. Bueno, vamos ahora a revisar otros temas que tienen que ver con 2 asesinatos por armas de fuego que se han reportado en las últimas 24 horas solo en la comuna de Maipú. En uno de esos incidentes, el dueño de casa le disparó a un presunto delincuente, falleciendo ahí en el lugar. Abelino Martínez nos va a entregar más antecedentes sobre esto. Abelino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Buenas tardes también, Humberto, y saludarlos a todos en sus casas. Son 3 los homicidios que han ocurrido en las últimas horas, como tú bien decías, Patricia, 2 de ellos en la comuna de Maipú con armas de fuego. El primero, y que les vamos a pasar a relatar, ocurrió en calle García Lorca con Tomás Figueroa. Allí, vecinos que estaban en ese lugar nos comentan que hay individuos que constantemente están yendo a robar a unos departamentos que están ubicados específicamente en ese sector. De hecho, ese es una vía pública. Sin embargo, los vecinos decidieron cerrar, pese a que no tenían incluso la autorización del municipio, debido a los constantes robos de los que estaban siendo víctimas. Bueno, durante esta mañana, 2 individuos que estaban precisamente robando al interior de una vivienda, aparentemente un balón de gas. Es en ese momento que otro vecino se percata de esta situación, sale con un arma de fuego que está además debidamente inscrita, y dispara contra estos delincuentes que habían ingresado hasta este hogar. Además, los vecinos nos proporcionaron también registros de otros hechos anteriores, en semanas anteriores, en que este mismo individuo habría ingresado finalmente también a otras viviendas a robar un balón de gas, que es lo que generalmente robaba este sujeto en particular. Este vecino finalmente reacciona con su arma de fuego, dado que se encuentra con estos sujetos al interior de una de las viviendas, y termina finalmente matando a uno de estos individuos. El otro huye del lugar. La Policía de Investigaciones es la que finalmente toma este caso. Nosotros hoy día durante la mañana conversábamos con los vecinos. Están bastante sorprendidos por lo que ocurrió, y por supuesto la persona que dispara el arma fue trasladada hasta la Brigada de Homicidios para que preste declaración. Estamos a la espera además de qué es lo que resolverá la Fiscalía en su caso. Nos decían que durante la tarde podría eventualmente ser formalizado, pero también podría ser dejado en libertad, dado que el arma estaba debidamente inscrita. Estos individuos ingresaron a un domicilio y esta persona finalmente lo que hizo fue defenderse. Por lo tanto, podría aplicar también la legítima defensa en este caso, y es lo que estamos finalmente a la espera de conocer de parte de la Fiscalía Occidente, que es la que deberá determinar
esta situación. Sí tenemos declaraciones de vecinos del lugar, también de la Policía de Investigaciones, vamos a pasar a revisarlas de inmediato. Indagaciones respecto del fallecimiento de una persona. Esto se habría desarrollado en el contexto, presuntamente, de un robo al interior de un domicilio, donde aparentemente el propietario habría tratado de repelerlo, acciones que habrían desencadenado el fallecimiento de este sujeto. En este momento estamos realizando los peritajes en primera instancia para poder determinar la identidad de la persona fallecida y a su vez para poder establecer con precisión la dinámica en que se desarrolló este hecho y de este modo poder definir las circunstancias y responsabilidades que caben en esta situación. Ese chiquillo ya está haciendo muchos robos por aquí. Estaba con unas zapatillas. Y habían hecho una reunión de que lo iban a pegarle. Si lo pillaban, pero para matarlo yo encuentro que no. Hay vecinos que lo conocen porque dice que él se crió de chico acá y ahora creció él. Les decía yo que al inicio de este despacho hay 3 homicidios que han ocurrido en las últimas horas en la capital, 2 de ellos en Maipú. El segundo ocurrido en Maipú ocurrió ayer a eso de las 10 de la noche cuando un hombre paseaba junto a una mujer con unos perros que estaban por calle Isabel Riquelme Sur. En ese minuto las cámaras de seguridad evidencian que aparece un vehículo del que se bajan varios individuos y comienzan a forcejear con este hombre. Finalmente terminan disparándole a quemarropa y dejándolo en el lugar. La mujer que estaba acompañándolo finalmente sube al vehículo de los individuos que le dispararon y se va con ellos, lo que hizo presumir a varios de los vecinos que se trataba de un secuestro. Sin embargo, luego esta mujer aparece en una unidad policial denunciando lo ocurrido. Habría sido, según las primeras informaciones que se manejan a través de la policía y también de carabineros con quienes estuvimos conversando respecto a este tema, de un posible ajuste de cuenta entre personajes que integran bandas rivales. Se trataría además de personas extranjeras. Se está evaluando además si es que el fallecido, quien viene desde República Dominicana, se encontraba con su situación migratoria al día. Por supuesto hay cámaras de seguridad que han permitido evidenciar respecto a quienes serían los posibles autores de este hecho, quienes por supuesto también están siendo buscados por la policía. Tenemos declaraciones de algunos vecinos con los que pudimos conversar también de la policía, vamos a pasar a revisarlas. Vimos que fue lo que pasó, que llegaron 2 vehículos y obviamente las personas que venían se bajaron con sus perros, la pareja, que no sé en realidad quién, si era su pareja o no, pero obviamente después vimos todo como los disparos y la verdad que no sabemos qué más pasó con la chica, pues si la vimos que se vino hacia acá, después se desapareció y eso es toda la información que tenemos y obviamente por las cámaras. Llegaron con su vehículo, se bajaron con sus perros, cruzaron al frente y de ahí obviamente aparecieron estos tipos y es lo que después se apreció, que los disparos y todo eso. Que a través de una denuncia al nivel 133, personal de Carabineros concurre al lugar para verificar la existencia de un hombre adulto, el cual se encuentra atendido en la vía pública sin signos vitales, aparentemente por diferentes disparos en su cuerpo. ¿Ya? Esto es material de la investigación, no se sabe la causa motivo, y el fiscal ha decretado que el sitio del suceso lo trabaje personal de OS9 y la OCAR, los cuales van a realizar las diligencias correspondientes para aportar a la investigación. Teniente, ¿cuántos impactos balísticos tiene el cuerpo? Visiblemente solamente se pueden apreciar 2, pero eso también va a ser parte de la pericia de la OCAR. Conversábamos con varios vecinos, estaban por supuesto bastante conmocionados con lo ocurrido y por lo mismo, durante esta mañana el alcalde Tomás Boganovich, el alcalde de Maipú, decidió entregar declaraciones respecto a lo que estaba pasando en su comuna. Lamentablemente no son los primeros homicidios que ocurren durante esta semana y también en semanas anteriores. Lamentablemente hemos tenido que reportar hechos de violencia en la comuna de Maipú que finalmente terminan en homicidios además en los que hay también participación de armas de fuego en muchos de estos casos. Es por eso que el alcalde se refirió a esta situación. Para nadie es un secreto, además señalaba él que la dotación policial con la que cuenta la comuna de Maipú, la segunda más grande de nuestra capital, es lamentablemente deficiente para el número de población existente en ella. Hay por supuesto una mesa de trabajo que ha comenzado el municipio con además también la Subsecretaría de Prevención del Delito, que pretende de alguna manera tratar de disminuir estos hechos de violencia en la comuna. Escuchemos lo que nos decía el alcalde.
Desde el municipio de Maipú ya hemos tomado decisiones bastante contundentes. En el presupuesto del próximo año hemos decidido duplicar la cantidad de recursos que vamos a destinar a materias de seguridad, llegando a una inversión de 1.000 millones de pesos para trabajos de prevención en nuestra comuna. Esto nos va a permitir pasar de una flota de 8 vehículos municipales, que es lo que teníamos el año 2021, al asumir el municipio, a una flota de 32, invertir proyectos de recuperación de espacios en más de 200 barrios de la comuna, instalar más de 10.000 alarmas comunitarias y fortalecer en conjunto al GORE proyectos de inversión pública que vayan trabajando en materia preventiva, por ejemplo, logrando el recambio de más de 10.000 luminarias en la comuna a tecnología LED. Medidas similares se están tomando también en la comuna de Estación Central, donde lamentablemente durante esta madrugada también se registró un homicidio, esta vez de una persona en situación de calle. Él se encontraba junto a varios amigos, específicamente en Federico Escoto con Mercedes Santander. Estaba allí compartiendo con varios amigos en situación de calle también, cuando llega un grupo de individuos en un vehículo, se bajan y comienzan a discutir con ellos, comienzan a golpearlos y finalmente una de estas personas extrae de sus ropas un arma blanca y apuñala a uno de estos hombres, quien termina finalmente falleciendo. Su cuerpo fue trasladado hasta el servicio médico legal. Están tratando además de ubicar a sus familiares. Recordemos que, como les decía, es una persona en situación de calle, aún incluso no ha podido ser identificado, pero lamentablemente es un hecho que también se suma a estos homicidios en la comuna de Maipú. Este hecho específicamente ocurre en Estación Central. Por supuesto, más detalles de todos estos hechos los vamos a entregar en nuestras siguientes ediciones, muchachos. Sí, no, lamentables informaciones, se va sumando todo lo ocurrido en la semana. Estaba leyendo acá las autoridades también preocupadas por lo que está ocurriendo especialmente en la región metropolitana, así que seguimos muy atentos a todas estas informaciones. Gracias, Abelino, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, les contamos ahora que el CERNAC presentó una demanda colectiva contra la productora Bizarro y Punto Ticket a fin de compensar a todos los afectados por los incidentes. Recordarán ustedes en los conciertos de Daddy Yankee a fines de septiembre. María Paz Arancibia tiene más detalles. María Paz, buenas tardes. Claro, muy buenas tardes. El detalle de esto lo explicaba el director del CERNAC durante esta mañana. Anuncia entonces esta demanda colectiva por todos los perjuicios que pudo haber significado la realización del concierto del 27 de septiembre del reggaetonero Daddy Yankee, ¿no? Recordemos que esta fue una de las visitas que más conmoción, emoción y expectativa generó, ¿cierto? Era su despedida. De alguna manera se volvía a encontrar con el público chileno, con el que además tiene toda una historia. Han sido varios los conciertos, ¿cierto? El recordado concierto también en el Festival de Viña del Mar. Por lo tanto, había mucha expectativa y los fanáticos, desde luego, estaban esperando con muchas ansias estos días, ¿no? 3 conciertos que se ofrecieron finalmente en nuestro país. Sin embargo, lo que ocurrió el primer día de espectáculo, la primera noche, fue muy problemático. Todos lo recordamos muy bien, ¿cierto? Esta turba de personas que logra ingresar burlando todo sistema de seguridad, todo control, incluso sin sus tickets. Esto generó, desde luego, muchísimos problemas y mucha molestia por parte de quienes sí habían adquirido su entrada con mucho tiempo, que habían de alguna manera buscado las fórmulas de poder acceder a una entrada, porque estuvo muy, pero muy complicada la venta online, ¿no? Todos ellos entonces sufrieron problemas de esa naturaleza o de otra naturaleza, porque algunos, por ejemplo, fueron víctimas de robos, otros decidieron ir al Estadio Nacional en sus vehículos y estos vehículos fueron maltratados, ¿no? Se llevaron algunas partes de esos autos, o tuvieron muchos problemas para salir del Estadio Nacional, ¿cierto? Y la evacuación de este recinto fue realmente muy molestoso para estas personas, y otras sencillamente, y esto es lo más grave, no pudieron ingresar al concierto. Eso generó la mayor molestia. Pues bien, recordemos además que después de esta primera noche hubo alguna amenaza de que los siguientes recitales no se concretaran, ¿no? Así la Municipalidad de Ñuñoa y también otras autoridades de orden público lo anunciaban. Si es que Bizarro no tomaba las medidas del caso, entonces los siguientes recitales no se harían. Eso no ocurrió. A primera hora del día siguiente, ¿cierto? Todas las autoridades anunciaban, incluido Bizarro, que sí se tomarían cartas en el asunto y que los
conciertos siguientes, entonces funcionarían de mejor manera. Se cerraron algunas calles, llegó más personal de Carabineros hasta este sector. Por lo tanto, los siguientes conciertos sí se realizaron. Sin embargo, hubo muchos que se quedaron con esta frustración de que finalmente no resultó una experiencia totalmente placentera. Y es lo que quiero que pasemos a revisar en estos momentos. Escuchemos a estos fanáticos molestos, frustrados por la mala organización de esos conciertos. Nos cerraron las puertas y las abrieron recién a las 8:05 de la tarde. Un tumulto de gente, no podíamos entrar. Cerraron las puertas, hay gente que trabaja como yo y tuvimos que salir tarde y miren la media embarrada que nosotros teníamos que entrar, pero claro, al final no la terminaron ni pidiendo. Había mucha gente que se saltaba a los barrotes, igual nos dio un poco de miedo, porque ni siquiera nos revisaron cuando entramos, entonces podían entrar con cualquier cosa, la verdad. Yo estuve en galería, sí, pero la gente de galería se estaba pasando cancha. Todo el rato por la reja, agrandaron la reja, pero aún así la saltaron. Mala organización, poca seguridad, gente que invirtió mucho dinero en sectores privilegiados para poder ver a este artista y que no pudieron gozar este recital desde allí, terminaron en galería, incluso muchos sin poder entrar. Lo que es más grave, también hubo robos y también resultó gente herida, ¿no? Herida producto de todo este tumulto de personas que ingresó sin respetar absolutamente nada, sin respetar la fila. Incluso luego pudimos saber que se habían organizado por WhatsApp, ¿no? Que fue un grupo que por redes sociales planeó entonces poder ingresar sin su ticket y no les importó nada. Sin embargo, existía un montón de personas que efectivamente se habían preparado, que habían invertido, que habían juntado su dinero y terminaron muy frustrados con esta experiencia. ¿Qué dicen las autoridades, específicamente el CERNAC? Que hay incumplimiento de contrato, que esta experiencia debió haber resultado totalmente placentera, donde los asistentes gozaran de absoluto bienestar, además en un recinto seguro, sin nada de lo que vimos pasó y resultó siendo en las imágenes que revisábamos y que seguimos revisando ahora. Entonces, estos asistentes van a apelar, algunos están pidiendo que se les restaure el dinero total, pero también van a haber compensaciones por daño moral y también por el daño físico, ¿cierto? No solo las personas que resultaron con algún tipo de lesión, sino quienes, por ejemplo, estuvieron mucho rato en la fila, quienes no pudieron salir del recinto con seguridad, y incluso el CERNAC decía que son 14 millones de dólares los que Bizarro podría terminar pagando si es que se suman todas las infracciones en las que deberían pagar si es que esto se logra comprobar, ¿no? Escuchemos el detalle entonces de esta demanda colectiva en voz del director del CERNAC. Vamos a iniciar todas las acciones que tengan que ver, que tengamos disponibles para los efectos de perseguir estos incumplimientos. Y en ese sentido, además de esta demanda colectiva que hemos interpuesto el día de hoy, ya es necesario señalar que iniciamos una fiscalización en terreno también del evento que se produjo con posterioridad. Aquí es muy importante dar una señal a los organizadores de eventos masivos, cualquiera sea su naturaleza, artísticos, también deportivos, respecto del estricto cumplimiento de las condiciones ofrecidas a los consumidores. Bueno, es importante entonces que los consumidores que hayan sufrido algún tipo de problema en estos 3 recitales, sabemos que el más complicado fue el primero, ¿no? Puedan mantenerse informados en la página del CERNAC y puedan también sumarse a esta demanda colectiva. Para eso es fundamental que puedan adjuntar y entregar todos los antecedentes, todas las pruebas entonces con las que puedan demostrar que habiendo invertido una cantidad importante de dinero, sufrieron perjuicios de distinta naturaleza y que por lo tanto esta experiencia resultó ser insatisfactoria. Ahí entonces el CERNAC dice que la productora a cargo y responsable de este evento, Bizarro, debe responder no solo con la restauración de los dineros por los tickets, sino que con la compensación tanto por el daño moral y también el daño físico. Claro, hay muchos reclamos en este sentido, María Paz, inclusive algunas personas que desistieron de concurrir al segundo o al tercer espectáculo
espectáculo, tomando en consideración lo que había ocurrido en el primer concierto de este reggaetonero. Bien, vamos a ver ahí qué es lo que ocurre más adelante. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Gracias, María Paz. Vamos a otras informaciones. La importación de línea blanca y electrodomésticos del retail ha bajado 26% y en el rubro explican que esto se debe a un alto stock de sus productos en las tiendas. Bueno, con esto el mercado ya está anticipando que habrá literalmente una temporada de ofertas. Si tiene entre ceja y ceja comprar algún aparato electrónico, también conocido como bienes durables, escuche lo siguiente. Mire, la misma tablet que la vi ahora aquí, que es mucho más grande, en nuestra tienda la vi en 140 y aquí está en 75.000 pesos. Harto fue el descuento que encontró don Ignacio en esta tablet que le va a regalar a su nieto, un descuento de casi un 50%, y eso es algo que, aunque no lo crea, podría ser más habitual de lo que piensa. Las compras que se hicieron hace algunos meses atrás estimaban un cierto tipo de economía en el cual se iban a vender esos productos, y finalmente la economía ha estado más lenta de lo esperado, y eso ha hecho por lo tanto que tus compras están en exceso respecto a lo que realmente vas a vender. Y eso precisamente es lo que le está pasando al retail en general. El exceso de stock provoca ciertas ofertas que quizás al comercio no le favorezcan mucho, pero sí al consumidor, que ha notado una baja en los precios, principalmente los electrónicos, aunque están más rebajados, pero igual no tan asequibles. ¿Se ha dado el trabajo entonces también de cotizar en otros lados? Sí, en internet. Lo revisé por todas partes. Sí, para ver dónde me convenía más. Y encontró lo que andaba buscando y a un precio más conveniente del que pensaba. Buenas noticias para ella, pero esto pasa porque las importaciones del retail han tenido una importante baja de casi un 26% y se comienza a ofertar toda la mercadería que tienen acumulada. Que el volumen de las importaciones del retail bajó un 25,9% en el tercer trimestre de este año en comparación con igual periodo del año pasado, lo que se debe en parte a un tema de base comparación, pero también a una desaceleración del consumo y una mayor acumulación de stock, sobre todo los bienes durables. Así es, porque en el tercer trimestre de este año los electrodomésticos se importaron un 31% menos que el segundo trimestre. La importación de electrónica, como los celulares, disminuyó más de un 20% y la línea blanca, por su parte, disminuyó en más de un 30%. Patricia anda en búsqueda de un refrigerador y mientras cotiza los precios de hoy, sabe muy bien cuándo es el momento de comprar. En la liquidación enero, febrero, marzo ya empiezan a bajar. Entonces ahí es donde hay que comprar, todo, no solamente línea blanca. ¿El refri lo necesitan con urgencia o se pueden esperar? Sí, nos vamos a esperar. Sí. Para comprarlo más barato. Así es. Si alguien realmente está pensando en hacer una compra importante de un refrigerador, un mueble, un televisor, etcétera, puede ser conveniente esperar a ese periodo donde va a haber mejores precios posibles para comprar. Ya lo sabe, actualmente hay ofertas, pero en enero y febrero podrían ser mejores. Dato no menor y conveniente para... Bien, estamos de vuelta en las noticias. Les contamos ahora que un grupo de delincuentes se enfrentó a balazos con carabineros, esto en la comuna de La Pintana, luego que personal policial intentara controlarlos tras recibir una denuncia por disparos en la vía pública. Alejandro Silva tiene más detalles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, una intensa balacera fue la que se desarrolló en horas de la noche, cerca de la medianoche de este jueves en la comuna de La Pintana. Toda vez que carabineros de la CIP, de la comisaría de La Pintana, patrullaba por calle San Francisco con sargento Daniel Rebolledo. Es dentro de este contexto que, una vez que patrullan por el sector, identifican un vehículo el cual estaría con sus ocupantes portando máscaras. Claramente esto le llama la atención a carabineros, quienes se acercan hacia este vehículo, el cual estaba con estos ocupantes portando estas máscaras a rostro cubierto. Claramente les llama la atención, se acercan, piden ser fiscalizados, y es dentro de este panorama que estos sujetos finalmente se dan a la fuga, comenzando aquí un seguimiento controlado. Una vez que Carabineros va atrás de estos sujetos, esta banda de hasta el momento desconocidos, impacta con un montículo de ripio, porque en el sector por donde pasaron se estarían efectuando trabajos de construcción. Es dentro de este contexto que este vehículo detiene su marcha, los sujetos continúan su huida a pie, y es ahí donde se da el paradero, se da la detención de uno de los sujetos, un joven de tan solo 19
19 años, quien en su poder portaba sustancias, ¿cierto?, ilícitas. Creo que era, al parecer, según nos comentó Carabineros, portaba marihuana, ¿cierto?, y es dentro de este contexto que finalmente es detenido bajo la ley 20.000. Pero esto inicia la persecución, ¿cierto?, porque esto da inicio a otro procedimiento, ya que una vez que Carabineros se encontraba en este sector, a la central de comunicaciones de Carabineros, es que hacen un llamado debido a que se estaría realizando una balacera. Esto es en los manantiales con calle El Bosque, precisamente en la villa El Bosque, en la comuna de La Cisterna. Es por eso que Carabineros, minutos después de haber detenido a este sujeto de 19 años, es que se dirige hacia esta intersección, y es aquí precisamente donde nacen las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Este video que fue captado por un residente, ¿cierto?, del sector. Los invito a escuchar el ambiente de esta balacera y seguimos comentando este tema. Disparos injustificados en la vía pública, por lo que asistimos rápidamente a una arteria de la comuna donde encontramos a estos antisociales, los cuales cobardemente dispararon en contra de Carabineros. ¿Ya? Se realiza un seguimiento, estos sujetos se dan a la fuga, se nos indica dónde ingresan a un domicilio particular, lo cual Carabineros ingresa, no logrando. En este momento se están buscando estos antisociales. No obstante a ello, se logra la incautación de una cantidad importante de droga, de munición, y además logramos la detención de los habitantes de los que pernoctaban en este domicilio. A ver, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es que se da esta balacera? Bueno, una vez que Carabineros finaliza el primer procedimiento, es que recibe el llamado a través de la central de comunicaciones de Carabineros, quienes les comunican que habría una balacera aparentemente entre bandas rivales, una riña, ¿cierto?, un ajuste de cuentas. Dos vehículos, cada vehículo estaría integrante, ¿cierto?, de cada banda rival, y es dentro de ese contexto que se estarían disparando, ¿cierto?, el uno hacia el otro. Bueno, llega Carabineros al lugar y estos dos sujetos, estas dos bandas, si bien digo, comienzan a dispararle a Carabineros una vez que se sitúa, ¿cierto?, en este lugar, y es ahí claramente donde nacen estas imágenes en donde se ve Carabineros corriendo, ¿cierto?, intentando cubrirse también y también repeler de alguna manera el ataque que estaba sufriendo por parte de estos delincuentes. Ataque que no solamente hubiese afectado a Carabineros, mucho ojo, son disparos que estaban siendo percutados, ¿cierto?, en plena vía pública, en horas de la noche, donde la gente estaba al interior de su casa, y esto era un pasaje residencial en donde las personas estaban al interior de su domicilio, estaban ya descansando, ¿cierto? Y es lamentable que tengan que enfrentarse a estas situaciones que además el riesgo claramente es inminente. Una vez que Carabineros llega hacia este lugar, estos sujetos escapan a pie, ingresan al interior de un domicilio y se escapan del domicilio aparentemente por los techos, en este caso del domicilio donde habrían ingresado. Carabineros ingresa hacia este domicilio, no da con el paradero de los sujetos que habrían estado percutando los disparos, sin embargo da con el paradero de los residentes de este domicilio, ya que en su interior habrían encontrado tanto droga como también armamento, lo cual claramente es un indicio para que Carabineros detenga, ¿cierto?, a estos sujetos. Vamos a escuchar ahora por parte de los testigos cuál fue su apreciación, ¿cierto?, cómo fue que vivieron estos tensos minutos de balacera en donde lamentablemente debieron ser testigos, ¿cierto?, obligados, bien digo, a ser testigos una vez que estos sujetos habrían percutado varios disparos, bien digo, en las inmediaciones. Vamos a escuchar y seguimos comentando este tema. Ay, no, será mucho. Oye, mucho impacto. De repente imagino que empezaron los... Mira, empezó como a las 11:30 de la noche, como que se escuchaban así como que, no sé, era como metralladora, así como... Después descansaban, después volvían. Y por donde voy yo, se escucharon como que corrían y como que vamos para allá y listo. Pero igual se escuchaban como por el lado de allá. La noche no pasa ni una patrulla de Carabineros, no se ve nada. Sienten balazo, pero no así como que tú veas que le están disparando a fulano de tal y quedó muerto, o el otro para acá, nada, ¿no? Yo juego artificial de repente. ¿Balazos no? No, para acá no. Más los juegos artificiales, entre medio las balas, de repente como que se confunden, pero sí, hay balaceras. Sí, este era genial aquí.
genial. Era una vida linda. Esta parte de aquí es súper mal. ¿Y es muy recurrente? Sí, casi todos los días. Antes era una taza de leche. No se veía nada, ni una cosa, nada. La gente toda era buena, pero ahora no, pues ahora la gente está súper mala. Claro, antes era tranquilo, ha cambiado, ¿cierto?, en voz de los propios testigos, quienes lamentablemente debieron presenciar esta balacera en su domicilio. Algo que destacar también es el valor por parte de los vecinos, quienes se aceptaron, ¿cierto?, dar su testimonio. Otras personas fuera de cámara nos comentaron de que fueron cientos los impactos de bala que se percutaron. Otra vecina también nos comentó que fueron cerca de 40 minutos lo que duró esta balacera hasta que Carabineros, por suerte, ¿cierto?, habría llegado y habría impedido que esta balacera continuara. Afortunadamente no se registraron heridos, las personas claramente están a la espera de que estos sujetos sean detenidos y es por eso que Carabineros estaría detrás de la pista de estos sujetos quienes protagonizaron esta balacera en la comuna de La Pintana. Sí, impactante lo acontecido, el ambiente ahí que nos presentaba de este video en donde se aprecia esta balacera, y vamos a quedar atentos ahí finalmente si es que se logra dar con la ubicación de estos sujetos. Al menos acá Carabineros ha actuado oportunamente para poder disuadir y llegar luego de esta denuncia para que estos sujetos no siguieran disparando en ese lugar. Que tengan buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico del tiempo. Estamos junto a Eduardo Sáez y la pregunta del momento es: ¿llueve o no llueve este fin de semana? ¿O cuánto llueve? Mañana. Yo creo que la pregunta va por la segunda parte. Ya. Hay varios que están muy preocupados hace varios días. Oye, es que además es día de concierto, primavera sauna, varios que se están preparando para eso. Y hay eventos. Sí, va a llover. Eventos varios. Matrimonios. También. Novias que van a quedar mojadas mañana. ¿De verdad? Pero las bendiciones van a estar. Yo siempre digo, o sea, dentro de toda la temporada, primavera, verano, ¿cuánta es la posibilidad que te caiga una lluvia? Y achuntarle a esa lluvia, de verdad tienen que ir a jugar un juego de azar. No puede ser otra cosa, porque de verdad esperar tanto tiempo para esto. Miren, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Aparte de esa gran cantidad de nubes, porque de hecho se ve prácticamente blanco 3/4 del país aproximadamente. Sí. Tenemos nubes de distinto tipo, tenemos cirrus, tenemos cúmulos, tenemos sectores con precipitaciones que recién se están formando en más o menos la cordillera de la costa, entre la región del Maule hasta el litoral de la región de la Araucanía. Ahí hay una línea donde está generando las primeras precipitaciones, pero después en la tarde, en la medida que se vaya desarrollando esta nube y siga avanzando, dejará también algunos chubascos hacia el interior. El tema es que esta última parte, lo que estoy marcando ahí como una comita al revés, bueno, ese es el que va a llegar mañana a la zona central, también se va a sumar y por lo tanto es el que nos dejaría las precipitaciones durante la mañana en el borde costero, durante la hora de almuerzo y el resto de la tarde en la zona de los valles aproximadamente, pero ahí está, sería lo último. Después ya simplemente viene un espacio, vuelve las altas temperaturas, así que vamos a estar también la próxima semana con calor. Entre medio de tantas olas de calor, bueno, justamente ahora vino este pequeño veranito para los invernistas. Así que miren, así se encuentra Santiago en estos momentos. Nubes de todo tipo, se ven algunos cumulitos, unos son estratos cúmulos que se ven en el horizonte, tenemos estratos cirrus también, cirrus estratos que tenemos también en este momento, que están dejando igual pasar algunos rayos de sol, y les cuento que la temperatura ha estado subiendo. De hecho, voy a tener que corregir un poquito la temperatura porque, a ver, tuvimos 11,1 de mínima a la 1 de la mañana con 50 minutos y en este momento 19,7 marca el termómetro de Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile, y por lo tanto la máxima probablemente va a estar por arriba de los 20 grados, así que de verdad bastante agradable. Somos netamente primavera en este preciso instante, y vamos a ver entonces cómo va a venir la mano después. Primero les voy a mostrar entonces qué es lo que está pasando en el resto del país, porque en el norte, Arica, Iquique, Antofagasta, sencillamente despejado, entre 19 y los 21 grados que estoy mostrando aquí. 19 en Antofagasta, casi 28 grados para San Pedro de Atacama. Mientras tanto, y lo veíamos en la imagen del satélite, prácticamente nublado, de distintos tipos de nubes, desde la región de Coquimbo, incluso la región de Atacama, de ahí hacia el sur. El tema es que las precipitaciones ya se están presentando en algunos sectores, así que desde el Maule,
hasta la región de Aysén. Tendremos chubascos también durante la tarde y incluso la región de Aysén, como les decía, con 14 grados, pero estaba pensando en Punta Arenas, donde ha estado entre nublado y parcial, pero con máxima cercana a los 14 grados. Pero, a ver, vamos a ver una imagen de Valparaíso mientras tanto, y ahí tenemos entonces estas nubes, ahí esa negruzca corresponde a los estratos cúmulos que se están disipando, la nube alta. Pero chiquillos, mañana también les va a llover un ratito durante la mañana para que se preparen justamente también con el descenso de temperatura. Pero será solamente la mañana, amigos, de todas las playas del litoral central. Y yo les voy a dar un mensaje: que tu pedido llegue a destino nunca fue como en Mercado Libre. Encuentra todo lo que necesitas y recíbelo con el envío más rápido de Chile. Compra en la app de Mercado Libre y comienza a disfrutar. Tu pedido ya está en camino. Y veamos entonces qué va a pasar en la región metropolitana, porque las nubes están presentes, estará nublado, por momentos se quiere estas nubes, y la máxima, ya lo decía, como estamos ya cerca de los 20, va a estar probablemente entre 21, 22 en esta jornada, porque todavía puede seguir subiendo la temperatura, pero al atardecer se van a formar estas nubes en la cordillera, lo que va a generar algunas precipitaciones menores. No me mires con esa cara, Pato, porque es una cara, una mueca así como aguantándose la risa, porque algo está pensando, alguna maldad está pensando. Ya, pero ¿cuánto es lo que puede llover? No, trazas de precipitación. Trazas, o sea, la nada misma. Es de verdad, hoy día. Sí. Pero mañana. Hoy día, yo dije, no es tanto ya. Entonces, mañana. Ojo mañana. Ojo, atención, póngale rec entonces para grabar para lo que va a pasar mañana. A ver. Mañana, precipitaciones en la tarde. Probablemente después de la hora de almuerzo, por ahí va a empezar a llover. Sector céntrico, entre 2 y 6 milímetros. Sector precordillerano, entre unos 6 y unos 9 aproximadamente. Sí. Así que, incluso un datito antes, Pato, incluso está la posibilidad de tormenta eléctrica en la cordillera. Ya. Solo quería hacer un alcance, porque dijo tan rápido 2 y 6 que algunos pudieron entender 12. 2 y 6. No, 2-6. Ese es el rango. Y en la entre tarde, 2 milímetros y 6 milímetros. Más intensidad desde la hora del almuerzo. Tarde. Sí, como a la hora del almuerzo. Ya. Más o menos 2 horas. Es que lo que pasa es que el cálculo me da las 14 horas como va a iniciar la tarde. Algunos que almuerzan más temprano. Más o menos 2 horas. Quítale 2 horas, le sube 2 horas. Entonces ya a partir del lunes, otra vez vuelve el calorcito, 27 grados. Y probablemente el martes vamos a estar arriba de la barrera psicológica a los 30. Sí. Ya. Se viene el calor. Esto dura hasta el domingo nomás. Sí, no, si esto termina. Todo lo que empieza tiene que terminar. Así como también. Ahí nos acordamos de la primavera. Escucha la música, algo me está diciendo. Sí, gracias, Eduardo. Sí, adiós. Estás diciendo, Eduardo. Nos vemos, Eduardo. Chao, Eduardo, que estés bien. Que tengas buen fin de semana, ¿ya? Bien, estamos de vuelta a las noticias. Vamos a revisar información del ámbito económico, porque el dólar anotó una importante caída y se está cotizando bajo los 900 pesos tras casi 2 meses. Bueno, además el peso chileno toma fuerza gracias al alza en el precio del cobre. Vamos con Carla Fernández, que nos va a explicar y dar además cuáles serían las razones de esta caída del dólar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Pato, tú bien lo decías. Justamente el dólar durante estos últimos días ha tenido una baja, que son afortunadamente buenas noticias para todos los chilenos, y es que hoy día al menos el dólar ha estado fluctuando cerca de los 885 pesos. Es una señal buena considerando que días anteriores estaba sobre los 900 pesos, y es más, hay que recordar que el 15 de julio de este año alcanzó su máximo histórico, que sobrepasó los 1.000 pesos, específicamente los 1.042 pesos, 1.043 para ser más exactos. Así que claro, son buenas noticias. Vamos viendo que se está haciendo un buen trabajo, no solamente el Banco Central en nuestro país, sino que también a nivel mundial, ya que nuestra economía depende mucho de las potencias mundiales, por ejemplo, de Estados Unidos en este caso. Y como tú bien lo decías también, este viernes, hoy día, sin ir más lejos, el dólar registró otra baja. Así que han sido buenas noticias, y eso ejerce presión en todo lo que se trata y tiene que ver temas relacionados con la inflación, porque que el dólar baje de precio significa que repercute directamente en la economía de cada hogar y de los chilenos. Esto significa que si el dólar baja, probablemente podrían bajar los alimentos, los electrodomésticos, las bencinas, por ejemplo, pero esto no es un efecto inmediato. En eso hay que tener mucho ojo y considerar que el que baje el dólar no significa que vaya a ser de un momento a otro.
otro que vayan a ocurrir todas estas bajas, porque hay que considerar que el mercado, cuando compra los productos que traen a nuestro país, que importan, lo compraron con un dólar más alto del que tenemos hoy día. Entonces, ese stock primero tienen que vender para luego comprar el que hoy por hoy se encuentra, o debería al menos encontrarse, un poco más económico, para que así directamente vaya hacia la economía del hogar y beneficie a los chilenos. También que el dólar baje significa que el peso chileno deja de depreciarse, como ha venido siendo la tónica durante este último tiempo, y comienza a apreciarse. Eso quiere decir que empieza a cobrar más peso el peso chileno, quiero decir, y son buenas noticias principalmente en la economía del hogar, que es lo que más ha afectado a los chilenos durante este último tiempo, y también en la economía del mundo. Pasemos a escuchar las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dio algunas luces de cómo podría venir los próximos días respecto al dólar y cómo esto repercute en la economía de nuestro país. Los últimos días hemos tenido una caída del dólar a nivel global, pero también es cierto que aquí en Chile el dólar ha caído más que en otros países en el mundo, es decir, nuestra moneda se ha tendido a fortalecer más. Creemos que eso tiene que ver en primer lugar con que han estado mejorando los precios del cobre, producto de señales más positivas del lado de China, y por otro lado también que aquí en Chile hemos tenido buenas noticias, pues hemos tenido buenas noticias en la baja de la inflación, hemos tenido buenas noticias en términos de que el ajuste económico está siendo menos drástico de lo que se pensaba. Claro, justamente como lo decía el ministro, durante estos al menos últimos 2 meses hemos visto que el IPC ha ido a la baja, lo que ha significado que son buenas noticias, pero no que los precios de los productos vayan a la baja, sino que tienen un incremento menos fuerte de lo que venían trayendo los meses anteriores. Y además hay que sumarle, aparte de todo lo que conlleva la economía nacional, hay que sumar también que China redujo también las restricciones de las cuarentenas por el COVID-19, y además, como lo decías, Patricia, al inicio de este móvil, que el cobre cerró con un incremento. Entonces son buenas noticias. Aparentemente todo se está dando bien para que la economía de a poco vuelva a recuperar y ser lo que venía siendo al menos hace 2 años atrás. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto es un proceso lento, que probablemente para el 2024 se alcance la meta que se propuso el Banco Central de estar entre el 3 y 4% de inflación. Mientras tanto, también existe el resultado de que ayer Estados Unidos dio a conocer su IPC, digamos, que fue mucho menos de lo que esperaban los expertos, así que también eso contribuyó a que el dólar fuera a la baja. Y también hay que recordar que esta baja del dólar se sitúa en su menor nivel desde el 8 de septiembre, donde tuvo un descenso importante, y que hasta esa fecha, hasta ahora, ha bajado al menos 33 pesos dentro solamente de la semana. Así que ya es primera vez, podríamos decirlo, después de muchos meses, que el dólar se encuentra bajo los 900 pesos, aproximadamente entre los 885 pesos. Y nosotros, claro, fuimos y conversamos con las personas en la calle para consultar si es que ellos, claro, entienden qué significa el hecho de que el dólar baje, cómo repercute directamente en su bolsillo, y tienen muy claro que significa esto, que la economía de su hogar podría comenzar a mejorar poco a poco, lo que quiere decir que los alimentos podrían comenzar a disminuir sus precios, que los aparatos electrónicos también podrían comenzar a disminuir sus precios, pero son bastante reacios a esperar que esto al menos ocurra dentro del corto plazo. Pasemos a escuchar cuáles fueron las opiniones de los transeúntes en las calles. Gracias a Dios, pues todo en 8.85 hoy día, y eso ya es un aliciente, espero que se mantenga, de sostener una compra normal, y el dólar sigue bajo y tenemos acceso a comprar más barato, también se nos baja el gasto en el hogar. Me imagino que bajan los combustibles y bajan las materias primas de los productos que nosotros compramos. Me imagino. Ojalá que eso llegue a nosotros, los que compramos. Difícil lo veo, no tengo mucha fe. En general el dólar está viniendo a la baja, son buenas noticias después de hartos meses sobre la barrera de los 950.000, incluso algunos días o semanas superamos los 1.000 pesos.
que fue el punto de inflexión. Después de ello, esta última semana ha empezado a bajar sustancialmente, dado que se empezó a controlar la inflación no solo en Chile, sino que también en Estados Unidos, donde las altas tasas de interés están teniendo su efecto y empezó a bajar la inflación, y eso ha apaciguado un poco el aumento del dólar y empezó a la baja. Hoy día el dólar ya está menor a los 900 pesos, que es buena noticia. Claro, ahí según lo que nos comentaba el economista, también nosotros pudiendo conversar con él nos mencionaba que, claro, este efecto no es instantáneo, tiene una tardanza, una demora de al menos de 1 a 2 meses dependiendo de los productos. Por ejemplo, los alimentos que son de consumo más inmediato que artículos electrónicos, por ejemplo. Ahora, lo difícil también es que se viene una época fuerte para el comercio, que es la Navidad, así que ahí hay que ver si es que los precios van a estar convenientes, pero lo que sí o sí nos dijeron que al menos después de Navidad, es decir, a principios del próximo año, los precios deberían comenzar a bajar, precios de vestuario, electrodomésticos, alimentos, en general todo lo que ha afectado últimamente a la economía del hogar. Bien, vamos a esperar y ver de qué manera es que se va a ver la tendencia del dólar durante las próximas semanas y si es que puede repercutir de buena manera en la economía local. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Hay muchas noticias internacionales que revisar. Estamos junto a Soledad Agüero. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás, Pati? Vamos a centrarnos en Ucrania porque hay novedades importantes durante este día, porque el ejército ucraniano ya entró en la ciudad de Jersón, justo en un día donde Rusia ya confirmó que retiró todas sus tropas de esa ciudad, que como hemos estado contextualizando, es la capital regional y la ciudad más importante, la única ciudad importante que ha estado bajo el control de Rusia desde los casi 9 meses que van de invasión. Y es por eso que en el momento en que Rusia hace este anuncio por televisión y en cuanto el ejército de Ucrania entra a la ciudad, se produjeron las imágenes que estamos observando, celebraciones de personas que salieron ahí a festejar, a sacar sus banderas ucranianas y a dejar las banderas instaladas además en los edificios administrativos de la ciudad, porque lo consideraron lógicamente aquí una victoria muy importante que se había dado además después de que se destruyeran algunos puentes de esta ciudad, que son los que comunican las orillas de un río que está localizado en esa ciudad, que es el río Dnipro, que eso fue lo que permitió que el ejército ruso se quedara ahí sin suministro de munición. Oye, Sole, lo comentábamos el día del anuncio de Rusia, lo sorpresivo que era esto, lo llamativo, y ahora que ya ha pasado algunos días, ¿cómo entender qué interpretaciones se hacen respecto a esta retirada de Rusia de un lugar clave como es ese que estamos viendo ahí en imágenes? Claro, ahí, bueno, la interpretación que se hace es que esto es un revés para Vladimir Putin, que en estos 9 meses que van de invasión no ha podido dar ahí ningún golpe importante, que ha tenido pérdidas significativas. Ustedes recordarán además en abril cuando pierde en el Mar Negro su buque insignia y que refleja ahí lo debilitado que está el ejército ruso. Ahora desde Rusia no han utilizado el concepto retirada ni repliegue. Ellos hablan de algo que está dentro del calendario que tenían presupuestado y dicen que de todos modos van a continuar con lo que ellos denominan operación militar especial. Los invito a que revisemos parte del anuncio que entregaron desde el Kremlin en la televisión y después seguimos comentando. En total se retiraron más de 30.000 militares rusos y unas 5.000 piezas de armas y equipo militar, así como equipo logístico. Todo el equipo militar ruso que necesitaba reparación también se transfirió a la orilla derecha del Dnipro. Las unidades de mantenimiento han comenzado a repararlo. En la actualidad, la mano de obra y el equipo militar de las Fuerzas Armadas ucranianas, concentradas en el margen derecho del río, están siendo atacados intensamente. Sí, hay otro elemento, Pati, a considerar, que es que el retiro de las tropas de Rusia no está exento ahí de peligros para Ucrania, porque ellos fueron bien cautelosos en el momento en que se da cuenta de esta información y creen que aquí puede existir el peligro de que los rusos hayan dejado la ciudad minada o con bombas en el momento en que entra ahí el ejército y que todos estos reveses para Rusia puedan traducirse en nuevos ataques sobre la población civil.
Sigamos avanzando con otros temas porque Joe Biden, el presidente estadounidense, ya está en Egipto para participar de la COP27. Él se sumó más tarde, a diferencia de los primeros jefes de Estado y de Gobierno que habían llegado a comienzos de esta semana, porque esperó ahí a tener los resultados de las elecciones legislativas de mitad de mandato, y dio recién hace muy poco un discurso en el que reafirmó su compromiso con la lucha contra el cambio climático, en un día donde además se espera que en el marco de esta cumbre pueda existir algún tipo de declaración conjunta entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea para que se comprometan a reducir las emisiones de gas metano de la industria del petróleo o del gas. Pero en el discurso de Joe Biden no hubo ninguna mención a una idea que se está discutiendo en estos momentos en la COP27 y que es poder pensar algún fondo que compense a los países más pobres, que son los que menos contaminan, por el daño que ocasiona la crisis climática, y eso ha generado algunas críticas hacia Estados Unidos, tomando en cuenta que aquí estamos hablando de uno de los países más contaminantes del mundo. Ese punto es clave, lo habíamos comentado también en los días previos a esta COP27. Lo importante es que estén presentes los países más contaminantes, los que generan más emisiones, que provocan el calentamiento global. Pero sin ese compromiso, la verdad que se hace bastante decepcionante el futuro que pueda tener esta COP27, ¿no? Claro, ya lo hemos visto con la ausencia de líderes como Xi Jinping, el presidente de China, o el mismo Vladimir Putin, que no se van a hacer presentes en esta cumbre, en una semana que se viene intensa en cuanto a su agenda para el presidente de Estados Unidos, porque después va a participar en la cumbre de la ASEAN en Camboya y en el G20 en Indonesia, una gira en la cual vamos a estar ahí obviamente pendientes, porque lo que concita mayor atención es que va a ser el primer cara a cara justo antes de esa cumbre entre Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. Sigamos ahora aquí en América Latina para revisar las imágenes de la última manifestación que hubo en Perú, una movilización que estuvo encabezada por simpatizantes del presidente Pedro Castillo y que, como vemos, terminó en incidentes entre los manifestantes y la policía. Fue una marcha que denominaron la toma de Lima y que buscó llegar hasta el Congreso, porque están pidiendo el cierre del Congreso por todos los conflictos, las disputas de poder que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí los simpatizantes de Pedro Castillo acusan al Congreso de no dejar gobernar al actual mandatario, que ya ha sufrido ahí, ¿no? Recordemos, 2 intentos de destitución por parte del Congreso y que está ahora bajo 6 investigaciones por presunta corrupción, mientras que vemos cómo se han ido intensificando ahí los ataques entre ambos poderes, porque por su parte el presidente del Congreso está acusando al Consejo de Ministros, al gabinete de Pedro Castillo, de tratar de cerrar el Parlamento. Fueron movilizaciones que se concentraron en Lima, pero que se dieron también en otras ciudades del país. Bueno, y Brasil sigue ahí avanzando en su proceso de transición, y Lula da Silva, el presidente electo, que dio su primer discurso después de haber sido elegido en las últimas elecciones, un discurso ante el Parlamento, donde llamó la atención que en un momento se emocionó hasta las lágrimas, justo cuando él habla de lo que está ocurriendo con el hambre ahora en Brasil, y ahí vemos ese momento en que él llora y dice: jamás esperaba que el hambre volviera a Brasil. Él dice que su misión estaría cumplida si es que cada ciudadano vuelve a desayunar, a almorzar y a cenar, porque si miramos lo que ha ocurrido en Brasil en los últimos años, se ve que ha aumentado la cantidad de habitantes que están pasando hambre. Son 33 millones de brasileños actualmente que están pasando hambre, y esa es una cifra que significa un retroceso de 3 años, ¿sí? Por eso mismo es que Lula da Silva insistió en que va a gobernar para todos, pero que el foco va a estar en los más necesitados, en un Brasil que ahora está tratando ahí de recomponerse después de lo que significó la última campaña presidencial, que estuvo marcada por una polarización y ataques entre ambos candidatos como nunca antes se había visto. Bueno, y siguen los coletazos después de los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Les habíamos mencionado que pongamos atención al nombre de Ron DeSantis, el reelecto gobernador de Florida, que arrasó
arrasó en la última elección y que ahora se está posicionando como el más probable rival de Donald Trump dentro de las internas del Partido Republicano. Y por eso mismo es que Donald Trump aprovechó de arremeter contra Ron DeSantis. Publicó un comunicado en su red social Truth Social, donde lo acusó de desleal. Dice que el apoyo de Donald Trump había sido vital para su primera victoria como gobernador en las elecciones de 2018. Le dijo de todo, lo calificó hasta de gobernador mediocre, pero lo que más le dolió, Pati, a Donald Trump fueron las reacciones de los medios más conservadores, de Fox News, del New York Post, porque le están comenzando ya a quitar apoyo a Donald Trump. Por ejemplo, Fox News puso ahí entre sus titulares: Ron DeSantis, el nuevo líder del Partido Republicano. Claro, porque parece ser como la alternativa más tradicional dentro del partido, por así decirlo, porque Donald Trump se maneja por sí solo, no sé qué tanto cumple ahí con los dictámenes del propio partido. Parece ser que eso también entusiasma a los republicanos de tener otra alternativa. Y claro, después de los últimos resultados, en que además no sé en qué pie queda este supuesto anuncio que iba a hacer Donald Trump de postularse nuevamente a la presidencia en Estados Unidos. Se suponía que iba a aprovechar los buenos resultados que iban a conseguir los republicanos, que no fueron tan así o tanto como lo anunciaban o lo predecían las encuestas. Claro, es que ese es el tema. Antes de que se conocieran los resultados, Donald Trump había dicho que el próximo 15 de noviembre iba a dar un gran anuncio, pero eso está ahí en veremos, tomando en cuenta que parte de las críticas están recayendo sobre Donald Trump por no haber obtenido los resultados que esperaban desde el Partido Republicano. Y sigamos con el siguiente hallazgo. Buzos de un equipo documental estaban buscando restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial en Florida, pero terminaron encontrándose con restos del transbordador espacial Challenger, que, recordemos, explotó después de su lanzamiento en 1986. Ellos estaban ahí buceando en la zona del Triángulo de las Bermudas, como les decía, en búsqueda de un avión, pero en esos momentos se encontraron ahí bajo la arena con estos restos que estaban enterrados y inmediatamente se pusieron en contacto con la NASA para notificarles de este hallazgo, que es además la primera vez en 25 años que han encontrado una pieza del Challenger, cuando ya han pasado más de 30 años desde esa tragedia que marcó a Estados Unidos y que generó ahí un cambio en el programa espacial de la NASA. Y desde la NASA reaccionaron, dijeron que es un descubrimiento que les da la oportunidad de poder reflexionar sobre los legados de las 7 personas que murieron en esa tragedia y cómo todo eso los ha cambiado a ellos mismos. Provocó un tremendo impacto en ese momento, o sea, estaba siguiendo con atención lo que iba a ocurrir, la transmisión, y claro, cuando de repente ocurre esto y recién ahora encontrar estos restos, me imagino también ahí el impacto que tiene para las propias familias. ¿Qué es lo que se irá a hacer con estos restos? Sí, todavía desde la NASA no han notificado qué es lo que van a hacer, solo dijeron ahí lo que habían publicado respecto a reflexionar sobre lo que había significado esa tragedia, donde recordemos que además iban civiles a bordo. El caso de la profesora Krista McAuliffe, que es una de las historias que más se recuerda después de ese accidente. Vámonos ahora hasta China para seguir revisando lo que nos ha dejado esta exposición aeroespacial y de la aviación internacional en ese país, que se inició esta semana en la provincia de Guangdong con un equipo acrobático de la Fuerza Aérea que realizó esta exhibición que estamos ahí observando, con varias acrobacias que llamaron la atención de las personas que estaban ahí presentes. Fueron 10 aviones de entrenamiento JL-8 y con la participación de 20 pilotos que son principalmente entrenadores de la Universidad de Aviación de la Fuerza Aérea de China, en un evento que se va a realizar desde el 8 de noviembre, que ya comenzó hace algunos días y que va a continuar hasta este domingo 13 de noviembre, junto a otras exhibiciones que están contempladas, y se espera que sean unas 740 empresas de 43 países y regiones que van a continuar ahí participando de este evento, y muchos de los cuales van a tener ahí su debut en esta exhibición.
Y siguiendo en la misma línea de este tema, la Agencia Espacial Tripulada de China hizo público este video que estamos viendo, que es la Estación Espacial China en forma de T, que es la primera vez que se ve de esta forma, porque recién esta semana ya pudieron completar la instalación de todos los módulos de esta estación espacial, que se llama Tiangong, que significa Palacio Celestial. Ya se terminó de acoplar el último módulo durante esta semana gracias a un cohete que había despegado con ese mismo objetivo, y por lo tanto ya está lista para cumplir con gran parte de las primeras funciones que va a tener, que va a ser realizar 1000 experimentos científicos. Recordemos que desde el mes de junio que ya hay 13 astronautas o taikonautas en realidad que están ya ahí instalados en esta estación espacial. Vamos a terminar con otro de los eventos que ya vuelve en gloria y majestad después de 2 años de pausa. Estamos hablando del Carnaval de Colonia en Alemania, uno de los más famosos del mundo, que después de estos 2 años en que no se había podido realizar, ahora vuelve justo el día 11 del 11 a las 11 de la mañana fue cuando se le dio el puntapié inicial a este evento, que de todas formas, aunque uno pudiera pensar que había mucho interés en participar después de 2 años, la verdad es que hubo poca venta de entradas. Se había comentado en los días previos que creían que esto era producto de la crisis energética y de la inflación que tiene a los alemanes ahorrando, y que a lo mejor la asistencia a este inicio del carnaval no va a ser tan masiva. Parece que los ánimos no son los mejores, o tal vez cierto resguardo ahí para no gastar de más. Y pese a que vuelve ahí después de la pandemia, no está tan alta la venta de entradas. Sole Agüero, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Son las 2 de la tarde con 39 minutos con esas imágenes de carnaval. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más informaciones. Bien, estamos de vuelta y con una información relevante acerca del subsidio familiar que está por vencer. Pueden escanear el código QR que aparece ahí y los va a llevar inmediatamente a nuestro sitio web chbnoticias.cl, donde pueden encontrar información con respecto a este tema. Así es que el subsidio familiar está por vencer, pueden renovarlo recibiendo además el aporte mensual. Ahí está en nuestro sitio web esta información, donde pueden encontrar más antecedentes. Así accediendo de manera muy fácil, escaneando ese código QR. Vamos a revisar lo que ocurrió con estos 56 días de intensa búsqueda. Les contábamos ayer que fue encontrado el cuerpo del astrónomo británico Thomas Richard Marsh en la región de Coquimbo. Y hoy se han conocido más antecedentes. Claro, poco a poco se van entregando nuevos antecedentes sobre las diligencias que han desarrollado los equipos investigativos, el Ministerio Público. El cuerpo de Thomas Marsh se ha señalado que es trasladado a Santiago, al Servicio Médico Legal, donde se va a realizar la autopsia respectiva para poder establecer ya de manera científica, por una parte, lógico, su identidad, aunque ya se ha señalado que por las características correspondería a este astrónomo, pero además es muy importante determinar la causa y la data de muerte, claro, puesto que transcurrieron 56 días desde su desaparición y, de acuerdo, Pati, lo que ha señalado el fiscal, todo esto también de forma preliminar, él atribuye que su muerte tendría relación con algún accidente que pudo haber tenido él en algún sendero cercano a este observatorio, y que además la data de muerte podría ser cercana a 55 días. Claro, lo que dice el fiscal es que, dadas las características del lugar, la principal, y también el estado del cuerpo, la principal hipótesis es que haya sufrido un accidente. Dice que es una zona muy escarpada en la cual los cerros, para bajar de ellos, es muy rocoso, que es fácil torcerse el tobillo o caer. Esa es una de las hipótesis de trabajo que tienen, pero ojo con esto, falta todavía que se confirme con los exámenes forenses que se van a efectuar en Santiago en el Servicio Médico Legal. Bien, y además es importante establecer si es que, por ejemplo, se da cuenta de la participación o no de terceras personas en su muerte, pero hasta ahora la hipótesis es una muerte accidental. Tenemos declaraciones, que es lo que ha señalado el fiscal. Se trabajó haciendo batidas en el cerro durante varias veces.
Es una zona en la cual los cerros, para poder bajar de ellos, hay que pasar por sectores muy rocosos y efectivamente cualquiera puede torcerse el tobillo o caer, y esa es una de las hipótesis de trabajo que se confirmarán con los exámenes forenses. ¿No se descarta una eventual participación de terceros, o los exámenes tanatológicos externos darían cuenta de que se descartaría eso? La probabilidad es muy baja, pero los exámenes tanatológicos y todos los exámenes químicos y análisis del cuerpo y de los restos del señor March deberán conducirnos hacia allá en forma definitiva para lograr certeza científica. Pero las probabilidades son muy altas de un accidente en la caminata que hacía el señor March. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta el ex Congreso porque hoy se retomaron las negociaciones para definir un eventual nuevo proceso constituyente. Martín Ortiz nos actualiza esta información. ¿En qué van las negociaciones, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pati? Pato, muy buenas tardes. Miren, yo estando acá en el ex Congreso me acordé de ciertas frases de la ministra Carolina Toá cuando dijo que le gustaría bailar cueca con el acuerdo ya listo. Después, en octubre, algunos planteaban si es que iba a ser antes de Halloween. De hecho, se planteaba en el mismo Congreso Nacional aquello. Y hoy empezó a surgir una nueva pregunta. ¿Será noviembre el mes clave para el acuerdo constitucional, para que las fuerzas políticas que se reúnen en el ex Congreso durante los jueves o viernes, durante todas las semanas, lleguen a un acuerdo definitivo para abrir camino a este nuevo proceso en el Congreso y finalmente una nueva elección el próximo año? Bueno, de eso se trató parte de las conversaciones de esta jornada, o más bien dentro de las conclusiones de esta jornada, porque en la conversación en sí se vieron detalles del arbitraje de este grupo de 14 expertos, 14 juristas que van a estar a cargo de que las bases del proceso constituyente, esas que se tomaron de acuerdo hace un par de semanas atrás, logren cumplirse. Ahora, o durante esta jornada, se concluyó muy brevemente cuál va a ser el procedimiento para que este árbitro pueda proceder ante aquellos acontecimientos. Se vio, por ejemplo, el tema del quórum o de cuántos posibles nuevos constituyentes se van a necesitar para que este árbitro pueda funcionar, también los plazos para que este árbitro pueda proceder. Pero finalizando la reunión se les consultó al resto de los participantes, entre ellos el presidente del Senado, el expresidente también de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, y también integrantes del socialismo democrático y también desde la oposición, qué iba a pasar con la discusión. Porque si ya tenemos las bases, estos 12 puntos que hemos conocido durante días anteriores, y tenemos el arbitraje también medianamente listo, queda un punto bastante importante: el mecanismo. ¿Cómo va a ser este órgano? ¿Va a ser mixto? ¿Va a ser 100% electo? ¿Cuál va a ser la participación de los expertos? Y ese punto, hoy también al finalizar la reunión, no se logró conversar del todo. Más bien quedaron entrampados en un punto que se los voy a mencionar a continuación. Desde el oficialismo plantean la posibilidad de que sean 100 integrantes de este nuevo proceso. Desde la oposición plantean que sean 50. Entonces, con estos dos puntos se culminó la reunión y se espera que se reanude durante los próximos días, o más bien durante la próxima semana. Y ese punto que yo les acabo de mencionar trae una nueva pregunta. Las conversaciones para algunos plantean que están un poco estancadas, que van relativamente lentas, y este camino abre la posibilidad de que el proceso quizá no esté listo en noviembre. Y ahí finalmente la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuándo? Bueno, ante eso respondieron parte de los integrantes o de los participantes de esta reunión, entre ellos el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y también el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto. ¿Qué va a pasar si es que en noviembre no se logra el acuerdo? ¿Seguirá o no? ¿Se ve medianamente complicado? ¿Es este mes el clave para que la discusión acá en el ex Congreso llegue a su fin y se abra este camino ya en el Congreso para una reforma constitucional que habilite un nuevo proceso? Bueno, para eso pasemos a escuchar las declaraciones de Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y también de Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. El tema del mecanismo es el corazón del acuerdo, es el eje fundamental del acuerdo, y todavía existen diferencias y yo diría distancia entre las propuestas que han planteado los distintos conglomerados y las distintas fuerzas con representación parlamentaria. Por tanto, en los próximos días deben haber reuniones bilaterales y multilaterales para ir aproximando puntos de vista, y le reitero, la idea es convocar a reuniones sucesivas, no descartando que nos podamos reunir los fines de semana para ir avanzando en lograr este acuerdo. Y vamos a intensificar las conversaciones porque creo que hay suficiente conciencia de que este acuerdo sí o sí tiene que salir dentro del mes de noviembre. Si no hay acuerdo en el mes de noviembre, es muy probable que
que no haya acuerdo. Así de simple, así de categórico, porque efectivamente existen ciertos plazos electorales y de tramitación legislativa que se requieren desarrollar durante el mes de diciembre para que el próximo año se pueda desarrollar el proceso constitucional. Bueno, claro, y parte de la discusión sobre, más allá de los mecanismos, las bases y también el arbitraje, es sobre el tema del tiempo y por qué el tiempo es bastante importante para poder llegar a un acuerdo constituyente, porque después de ahí, como les mencioné anteriormente, esta reforma debe ir al Congreso. El Congreso debe votarla, ver si es que se aprueba o se rechaza, y si es que se llega a aprobar, que también es parte de las reuniones que se mantienen actualmente por el mundo político, que es para que este proceso en el Congreso sea relativamente rápido, debe tomar el CERVEL esto. Y no sé si ustedes se acuerdan que hace un par de semanas el CERVEL acá mismo, en el ex Congreso Nacional, tuvo una reunión con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el entonces presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, donde plantearon que se necesitaban alrededor de 140 días para habilitar un nuevo proceso. Por eso es bastante importante, pensando en la premisa de que en diciembre del 2023 se espera que exista un plebiscito de salida. Claro, escuchábamos las palabras de Álvaro Elizalde y también de Raúl Soto, pero hubo más integrantes o más participantes dentro de esta reunión que algunos antes llamaban bilateral, ahora es multilateral porque hay más fuerzas políticas reunidas, y dentro de eso también respondió a estas consultas el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Nosotros vamos a tener acuerdo durante el mes de noviembre, sin premura, sin obligarnos a resignificar fechas. Lo dijimos respecto al 11 de septiembre, respecto al 18 de octubre, lo dijimos hoy día respecto del 15 de noviembre. Nosotros no estamos apurados en resignificar fechas, sino que más bien estamos empeñados en sacar un buen procedimiento, tal como nos empeñamos en las bases, en el órgano arbitral y ahora, por supuesto, en lo que viene para adelante, que es el mecanismo. Bueno, si no hay acuerdo sería una pésima noticia, sería una falta de la altura que debe tener el Congreso respecto a los anhelos de la ciudadanía de tener una nueva Constitución, y eso ya significa abrir otras alternativas que no las quiero mencionar para no invocarlas en el debate y para que nadie se ponga creativo en esta resolución de conflictos, así que estamos con toda la fe de llegar a acuerdos. Si voy y me siento a negociar sin esa confianza de que podemos construir un acuerdo, estaría también yo mismo con mi interpretación dilapidando la posibilidad. Bueno, eso fueron parte de las conclusiones dentro de esta reunión multilateral acá en el ex Congreso Nacional, que en la mañana se pensaban que iban a ser relativamente extensas. Unos planteaban hasta las 7, 8 de la tarde, pero fue más acotada debido a que el tema del mecanismo quieren dejarlo para más adelante. Lo que algunos han planteado que es el tema fundamental dentro de este proceso constituyente, más bien dentro de este acuerdo constitucional. ¿Será noviembre, ahora la pregunta, el mes clave para llegar al acuerdo, o más bien, ¿será noviembre el mes clave para que el mecanismo se defina? Bueno, esas son preguntas que durante los próximos días se van a resolver. Con otro punto bastante importante antes de terminar el móvil. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, planteó la idea que existan reuniones más seguidas, incluso diarias. Eso hace pensar, hablando con algunos integrantes de esta reunión fuera de cámara, que los plazos están medianamente acotados y están relativamente atrasados. Sí, es que el punto clave, Martín, es lo que tú dices. Ya con las bases definidas y con el arbitraje también más o menos resuelto, lo que queda pendiente por resolver es quién redactaría esa nueva Constitución. Entonces, como que o se llega al acuerdo, se resuelve eso ahora, o se ve difícil, decía ahí el diputado Soto, por temas de plazos electorales. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Martín. Lo bueno es que se acordaron que hay que llegar a un acuerdo. Claro, se reunieron hoy día nuevamente. Vamos a hacer una pausa. 2 de la tarde con 57 minutos. Abundante nubosidad todavía en el sector poniente. Se va a mantener durante el resto de la tarde. Así es. Y mañana esperando las primeras gotas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias.